Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles el día de hoy, viernes 12 de noviembre del 2021. Ya casi cada vez más cerca el final de este año 2021. Estamos caminando a pasos agigantados, pero siempre y agradecidos con la mano de Dios, siempre firmes, dando paso a paso. Y bueno, pues cada día creo que vemos más la mano de Dios actuar en toda la vida, con todas y cada una de las personas con las que estamos en este momento pendientes de las transmisiones de viernes de Célula Norte, la que me corresponde representar a nuestra iglesia en este lado. Y agradecido con Dios porque, bueno, hemos visto mucho su mano de poder, hemos visto mucho sus misericordias, hemos visto mucho, hermanos, cómo el Señor ha bendecido nuestras vidas de una manera grande, ha bendecido a su iglesia. Y gracias a Dios porque parece que todo poco a poco va regresando un poco más a la normalidad. Y bueno, pues estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que hoy vamos a dar continuidad a las lecciones que estamos tomando en cada noche. Hoy nos toca la lección número 6, número 6 de analizando algunos salmos de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 32, el capítulo 32 del libro de los Salmos, un pasaje muy hermoso donde nos habla sobre la dicha del perdón, sobre algo que yo creo que muchos de nosotros necesitamos a veces tanto recibir como muchas veces expresarlo de alguna manera u otra. Pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a esta lección, no sin antes, como siempre, saludar a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos que están conectados en esta noche, en esta transmisión que se hace de manera virtual. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de todos mis hermanos que se tomaron este tiempo para poder conectarse. Como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Y como les decía, vamos a iniciar este estudio con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos guíe y nos ayude a comprender y a entender lo que nos tiene preparado para esta noche. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en comunión contigo en este tiempo en el que apartamos para poder estar, Señor, alimentándonos de tu palabra. Suplico tu bendición, suplico, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender y asimilar el libro de los Salmos capítulo 32, en el cual hoy vamos a estudiar, y rogamos, Señor, que tú nos abras completamente nuestros corazones y nos ayudes a que esta palabra penetre y que nos haga entender, Señor, la necesidad que tenemos de buscarte, de pedirte perdón y de perdonar a otros también. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a obrar en la vida de mis hermanos, de las familias y de todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy, como les decía, nos toca el capítulo número 6, que nos habla sobre el valor del perdón. Vamos a leer, y si me ayuda usted a buscar en sus Biblias el libro de los Salmos, el capítulo 32, nos dice la palabra de Dios sobre la dicha del perdón. Este es un salmo de David, un salmo en el cual él había escrito de alguna manera cuando había sentido que había caído en un pecado. Y bien, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32. Si usted me ayuda, podemos leer todos juntos esta palabra. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente
en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Para la gloria de Dios es el Salmo capítulo 32, hermanos. Si bien, no sé si usted a lo mejor recuerda alguna vez en que cometió a lo mejor usted un error o una falta con alguien, y cuál es el sentimiento que usted tuvo cuando fue o recibió el perdón por parte de esa persona, o tal vez usted fue de alguna manera ofendido, y cómo sintió usted cuando liberó esa carga, cuando alguien le pidió que lo perdonara, le pidió perdón y usted liberó y dijo, ok, te perdono, no pasa absolutamente ya nada, ya todo lo que pasó lo borramos. ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Qué es lo que siente cuando usted libera ese tipo de circunstancias o situaciones? ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Realmente viene una paz, viene una tranquilidad, viene un desahogo de emociones, viene un desahogo de situaciones, y esto es lo que conlleva y lo que trae el valor del perdón. En el Salmo 32, hermanos, podemos leer y observar cómo David escribió por experiencia lo que para él, de alguna manera u otra, significaba el pecado. Pero también, hermanos, de alguna manera experimentó el gozo que trae consigo el perdón cuando confesamos nuestras faltas ante Dios. Muchas veces nosotros creemos que el Señor no se da cuenta de lo que nosotros hacemos, mas sin embargo, hermanos, siempre y todos los días, siempre lo he recomendado así. Es una práctica que como cristianos debemos hacer todos los días, ponernos a cuentas con Dios. Todos los días, de alguna manera u otra, cometemos algún error, algún pecado o alguna situación que nos hace alejar nuestra comunión con Él, y siempre es necesario, hermanos, el poder estar a cuentas con el Señor. Todos los días, hermanos, es necesario ponernos a cuentas con el Señor. El gozo, hermanos, el gozo del perdón. El gozo del perdón es el aspecto dominante definitivamente de este salmo, que comienza con una nota de gran alegría y concluye con una exhortación para estar gozoso. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2, si lo buscamos en nuestras Biblias nuevamente, Salmo 32, versículos 1 y 2, lo voy a leer nuevamente, dice, bienaventurado o dichoso inclusive, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y en el versículo 2 dice, bienaventurado o bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Viendo o podemos observar, hermanos, que en estos dos versículos existen tres palabras que usa el salmista para describir el pecado. Fíjense bien estas tres palabras que utiliza el salmista en el versículo 1 y 2, y es interesante que lo analicemos. Usa la palabra transgresión en el versículo 1, también habla sobre el pecado en el versículo 1, y en el versículo 2 habla sobre iniquidad. Esas tres palabras, hermanos, usa el salmista para describir el pecado. Y estas tres palabras, hermanos, de alguna manera u otra, describen la pérdida de una determinada condición, un intento, hermanos, definitivo de independizarse de Dios. Pero también, hermanos, es un reconocimiento, escuche bien, es un reconocimiento de la culpabilidad por haber obrado mal de alguna manera u otra. Nos engañamos, hermanos, muchas veces, nos engañamos, creo que constantemente, a nosotros mismos cuando pensamos que es o puede causar algún placer o estar felices cuando hacemos lo malo. A lo mejor pensamos que nos engañamos, nos podemos engañar a nosotros mismos si pensamos que es placentero a lo mejor chismear, o a lo mejor
fumar, cometer inmoralidades, no lo sé, hacer cosas malas, o ser deshonestos en la vida, mentir, por ejemplo, o hacer lo que la mayoría hace. Porque a veces, muchas veces pensamos que lo que la mayoría hace no está mal. Pero tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano nos damos cuenta de que transgredir de alguna manera los mandamientos de Dios solo pueden producir, hermanos, dolor y angustia. Y es algo que nos acarrea y nos va a acarrear problemas en nuestra vida tan pronto o temprano. Siempre va a haber una factura que hay que pagar de lo malo que estemos haciendo delante de Dios. Son cosas, hermanos, que no se le escapan al Señor, son cosas que inclusive nosotros mismos nos causamos, y a veces nosotros podemos inclusive llegar, porque lo he escuchado muchas veces, se ha llegado a decir, o podemos llegar a culpar inclusive a Dios de nuestro propio error, de nuestro propio pecado, pero no es así, hermanos, no funciona así. Muchas veces nosotros somos los causantes de las condiciones en las que estamos por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia seguir o continuar con las cuestiones del pecado, que no lo queremos soltar, no queremos dejar ese pecado que según está haciéndote un bien, cuando realmente te está perjudicando y está destruyendo tu vida. Porque piensa, hermanos, el salmista de alguna manera, podemos ver que el salmista estaba, el día dice aquí que él gemía. En el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fíjense cómo dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, todo el tiempo que él vivió y que pasó, él cayó, es decir, no confesó su pecado delante de Dios. Y dice ahí, no callé en mi gemir todo el día. Es decir, todo el tiempo en lo que no le confesaba al Señor su pecado, él pasaba sufriendo o pasando dolores en las cuales él, por su propia condición, estaba haciendo mal. ¿Piensa usted, hermano, piensa usted que David exageraba cuando se refería al dolor que le produjo vivir con su pecado no confesado? ¿Piensa que David estaba exagerando con esto? Definitivamente no, hermanos. Definitivamente creo que David expresa de una manera muy correcta y creo que de una manera muy directa la manera en la que uno puede llegar a sentirse cuando uno no suelta aquello que nos hace sentir con condiciones que te atrapa encadenado, que te tiene oprimido, que te tiene sujeto. El pecado, hermanos, lo que hace es esclavizarte, lo que hace es alejarte de Dios. Empiezas con una cosa pequeña y cuando te das cuenta ya estás a kilómetros del Señor. Muchas veces nos atrevemos a decir nosotros mismos, hermanos, es que Dios se alejó de mí. Pero eso nunca va a pasar, hermanos. Dios no se aleja de ti. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dice la palabra de Dios siempre que Él está a la puerta y llama. Cuando dice Él está a la puerta y llama, quiere decir que Él nunca se aleja. Él siempre está tratando de acercarse y tú eres el que cada vez te alejas más cuando no quieres soltar tu pecado, cuando no quieres soltar eso que te tiene encadenado y que te hace destruirte. La preocupación, hermanos, y la ansiedad son capaces de mantenernos despiertos toda la noche. La preocupación y la ansiedad son esas cosas que nos pueden hacer pasar días sin poder tener paz en nuestro corazón. Cuando esto sucede, hermanos, no logramos el descanso que necesitamos y llegamos inclusive a sentirnos más y más nerviosos, más y más perturbados. El que encubre pecado, dice en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense bien cómo habla este texto acerca de algo que es como que una regla muy simple de lo que Dios nos dice acerca de la esclavitud del pecado. Proverbios 28:13, lo vuelvo a repetir. El que encubre sus pecados no prosperará. Es una declaración fuerte, hermanos, pero es algo muy cierto. El que encubre sus pecados, es decir, el que no confiesa sus pecados delante de Dios, el que uno no
le diga al Señor, aquí está esto que me está haciendo daño, aquí está esto que no me deja avanzar. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos llegar a pensar qué es lo que estoy haciendo mal, por qué no avanzo, por qué no, mi vida no prospera, por qué mi familia no sale adelante. Seguramente hay algo que está mal en tu vida, seguramente hay algo que no está haciendo que tú avances, pero es algo muy claro. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, aquí, hermanos, definitivamente hay una advertencia de lo que realmente el pecado puede producir en tu vida. La prosperidad, hermanos, y no hablo nada más de la prosperidad económica, hablo de la prosperidad, de la felicidad inclusive, hablo de una prosperidad a lo mejor profesional, estamos hablando de una prosperidad inclusive ministerial en las cosas de Dios, estamos hablando de una prosperidad personal, inclusive de metas y de cosas que tú puedes tener, pero muchas veces lo que pasa es que nosotros encubrimos el pecado. Es decir, nosotros no se lo confesamos a Dios, y mientras eso nos tenga oprimido, muchas veces no nos dejará avanzar, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero también hay una promesa. La promesa del Señor es, mas el que los confiesa, es decir, cuando te abres a Dios, cuando le dices al Señor, Señor, aquí está esto que me tiene atormentado, aquí está esto con el que ya no puedo más, aquí está algo que siento que me está perjudicando, que me hace daño, pero me ha costado mucho trabajo dejarlo. Mas el que los confiesa, dice la palabra de Dios en Proverbios, y se aparta, fíjense, son dos cosas, confesarlo y apartarse. ¿Recuerdan ustedes esa escena donde llega la mujer que había sido acusada de adulterio y llega a los pies del Señor y le dice y le confiesa que había personas que estaban acusándola de, pues, de que la querían matar, y el Señor dice, yo no te juzgo? Ella acabó aceptando que sí había cometido un error, pero llegó a los pies de Cristo y Cristo no la juzgó, mas sin embargo le dijo, vete y no peques más. Eso le dijo, vete y no peques más. Cuando dice la palabra de Dios en esta segunda parte de Proverbios, mas el que confiesa su pecado y se aparta, esa es la parte importante, hermanos, no estárselo confesando todos los días, sino también apartarnos de eso que nos está haciendo daño. El que confiesa y se aparta, y definitivamente esta es promesa del Señor, dice, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. La promesa del Señor, hermanos, es que si tú le confiesas al Señor tu pecado, que si tú realmente te apartas de esto que te está haciendo daño, dice aquí, alcanzarás misericordia. Y seguramente, hermano, y lo creo porque dice la palabra de Dios, que si tú estás en esa condición en la que necesitas alejarte de eso que te está haciendo daño y confiesas, pero realmente buscas apartarte de ese pecado, seguramente el Señor te va a perdonar, porque dice que alcanzarás misericordia. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar un poco en el tema y vamos a hablar acerca de las razones por las cuales el salmista pudo haber guardado silencio acerca de sus pecados. Porque aquí dice la palabra de Dios, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Hubo alguna situación por la cual el salmista pudo haber guardado ese pecado o guardó silencio acerca de los pecados que estaba cometiendo? Quiero hacerles pasarles unas opciones o unas sugerencias para lo cual podemos llegar a pensar, ¿verdad? Que pueden ser cuestiones razonables que pudo haber pasado David, para los cuales pudo haber, y a lo mejor usted me puede decir, bueno, a lo mejor es la 1, a lo mejor es la 2, a lo mejor es la 3, pero bueno, le voy a pasar 5 sugerencias que me gustaría que usted me ayude a entender o a saber por qué cree que el salmista pudo haber guardado silencio y acerca de sus pecados. Una de las razones por las que podría haber guardado silencio, y eso nada más es como una sugerencia, ¿no?, que pueda ser razonable, podría ser esta. Como número 1, no estaba seguro que era responsable de sus pecados. Probablemente David no estaba seguro
de que él era responsable de sus pecados. Muy probablemente eso podría haberle pasado por la cabeza. Muy probablemente David pudo haber pensado que la culpa no era de él, sino era de, a lo mejor, de su esposa, de su familia, de sus hijos, de sus sirvientes. Y a lo mejor por esa razón él guardó y cayó, y él pensó que él no era el que estaba haciendo mal. Y él dijo, bueno, pues si no es mi culpa, es por otros el que yo estoy haciendo mal, pues yo mejor me quedo callado. Podría ser una razón. Esta podría ser otra razón por la que David o el salmista pudo haber guardado silencio por sus pecados. La segunda razón que podría haber sido es porque a lo mejor pensaba que Dios podía pasar por alto su falta por única vez. Tal vez él pensaba que Dios podía pasar por alto su falta por única vez. Probablemente David pensaba que Dios a lo mejor podía pasar por alto su falta, y por eso dijo, pues probablemente no es algo que a lo mejor yo tenga que confesarle a Dios. No sé si a lo mejor a usted en alguna ocasión le ha pasado o ha pensado eso, que es algo mínimo. Yo creo que es algo que a lo mejor no tendría por qué confesárselo a Dios. A fin y al cabo no es algo que podría ser relevante. Pero déjame decirle que el pecado es pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande, no hay pecado color blanco, no hay pecado color negro. Todo es pecado. El pecado delante de Dios no tiene color, no tiene distinción. El pecado delante de Dios es una mancha, es una suciedad que nos embarra en el cuerpo, y que el Señor precisamente tiene esos ojos para poder ver cuando nosotros no estamos haciendo bien algo delante de Él. Hay otra razón por la cual probablemente David estaba o pudo haber guardado silencio acerca de sus pecados. Otra de las razones que se puede llegar a pensar es porque pensaba tal vez que tenía reputación religiosa, y que probablemente él y que quería que la gente se enterara. A lo mejor él no quería que la gente se enterara. A lo mejor él pensaba que tenía reputación religiosa, o tenía un estatus religioso alto, y a lo mejor él no quería que la gente se enterara. Y es por eso que a lo mejor dijo, pues ¿para qué lo confieso delante de Dios? Probablemente la gente se entere, y qué tal mi reputación, podría acabarse mi situación de la relación con Dios con los demás, me podría dar un quemón delante de la gente. Y muchas veces, hermanos, podemos llegar inclusive nosotros a pensar o a cometer ese mismo error. Otra de las razones por las cuales el salmista a lo mejor pudo haber guardado silencio, una cuarta razón, es porque tal vez él pensaba que era demasiado orgulloso para admitir la culpa. Tal vez David pensaba que era demasiado orgulloso para admitir la culpa. Es decir, hermanos, a veces el orgullo puede llegar a hacernos sentir que pues no es algo que nosotros necesitemos el perdón de Dios, que nos sintamos autosuficientes, que nos sintamos que realmente no es algo que el Señor se deba de enterar, por lo cual hice esta falta. Y entonces probablemente David pudo haber tenido también esa razón. Y por último, otra de las que podrían ser una razón por la que David podría haber guardado silencio es que, y la quinta razón, es que tal vez pensaba que no estaba mal lo que hacía en vista de los demás. Es que tal vez David pensaba que no estaba mal lo que estaba haciendo en vista de los demás. Es decir, él llegaba a pensar, pues todos lo hacen, pues realmente no es algo que crea yo que esté mal. Muy probablemente pensamos que David podría haber pensado también eso. Pues es algo que todos hacen, pues entonces, o sea, no creo que esté mal, que no sea, creo que sea algo que te ha de confesar delante de Dios. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos dice que sus huesos envejecieron y él cayó, y que él gimió de dolor todo el día, dice ahí, es decir, sufrió su pecado durante mucho tiempo por no confesarlo delante de Dios. En lugar, hermanos, en lugar de enfrentar los hechos honestamente, el salmista comenzó a practicar el engaño y la falsedad. Guardó silencio, de alguna manera u otra guardó silencio, rehusó considerar su pecado y no hizo, hermanos, el intento alguno de arreglar las cosas con Dios ni con el hombre. Pensó, hermanos, definitivamente que podía ocultar su pecado. Y yo le pregunto, ¿hay algún pecado que podemos ocultarle a Dios?
¿Cree usted que hay algún pecado que podamos ocultarle a Dios? No lo hay, hermanos. La respuesta es no lo hay y no existe ningún pecado que podamos ocultarle a Dios. Él pensaba que podía ocultar su pecado aún del mismo Dios, pero, hermanos, ocultar el pecado no significa deshacerse de él. Esto solo posterga, hermanos, el momento de su descubrimiento. Es decir, ok, cometí pecado, lo dejo de hacer. No, no funciona así, sino que lo debemos de confesar, hermanos, delante de Dios y pedir perdón. Su culpa, hermanos, le resultaba una carga tan pesada que lo hizo gemir de dolor todos los días de su vida hasta que él se puso a cuentas con el Señor. ¿Cómo rompió el salmista el silencio que le hizo tanto daño? ¿Cómo rompió el salmista con este silencio? Veamos el Salmo 32:5 y nos dice en esta palabra: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Así es como lo resolvió David, hermanos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El salmista, hermanos, decidió comparecer ante Dios con un espíritu contrito y dispuesto a confesar sus pecados. Ser perdonado, hermanos, de la manera como Cristo perdona, es no solo ser perdonado, sino ser renovado o transformado en el espíritu de nuestra mente, hermanos. La imagen de Cristo debe ser estampada, hermanos, en la mente, en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo a pedir perdón, hermanos. Y qué bendición, hermanos, qué bendición tener un Dios de amor, tener un Dios que realmente podemos llegar confiadamente a pedirle que nos perdone. Hace no mucho, hermanos, déjenme hacerles este comentario o esta cuestión que viví. Hace no mucho, de hecho no tiene mucho, que tuvimos la oportunidad de algunos de salir a predicar el evangelio ahí cerca del templo y de hablarle a otros de Cristo. Déjenme platicarles esta experiencia que tuve con una persona. Tuve la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y me preguntó, hermanos, me dijo: yo no creo poder alcanzar el perdón de Dios en esta vida. Esa fue lo que él me dijo. Y yo le dije: ¿por qué crees que no alcanzarías el perdón de Dios en esta vida? Y él me contestó, esta persona me contestó: es que yo asesiné a alguien, yo maté a alguien. O sea, cuando me lo dijo, hermanos, pues yo estaba sentado a un lado de él. Obviamente, en ese momento, pues sí te mueve como persona, ¿no? Te, te, te saca del momento, ¿no? Y dices, wow, o sea, el hecho de que tú le confieses a alguien cuando le estás hablando de Cristo sobre esto es algo, la verdad, pues no fácil de tomar. O sea, cuando alguien te confiesa: yo fui un asesino. Y realmente, hermanos, yo me admiro cómo el Señor te da palabra para este tipo de personas. Definitivamente creo que lo que hablé con esta persona fue algo que a mí me marcó mucho también en mi vida. Y yo lo que le pedí al Señor en ese momento fue que me diera palabra para él. Y ¿saben qué? Fue la palabra que me dio para él el Señor. Me hizo que yo le dijera a esta persona: pues déjame contarte una historia. Yo le comenté. No sé si recuerdas, digo, o si has visto a lo mejor alguna película de Jesús, digo, y recuerdas que habían, aparte de él en la cruz, habían otras dos personas a un lado. Y él me dijo: sí, lo he visto en las películas. Digo: bueno, pues déjame contarte la vida de uno de ellos, de los que estaba en uno de los lados. Y le comenté que uno de ellos, de hecho los dos que estaban ahí en la cruz, sí merecían estar ahí, porque eran asesinos, o eran violadores, o eran personas muy malas, personas que sí merecían estar ahí. Tanto así, le dije yo, uno de ellos lo confesó a Jesús y le dijo: yo sí merezco estar aquí, porque yo hice mal. Dice: pero tú no. Es decir, una persona de las que estaban en la cruz con él reconoció en ese momento la divinidad de Jesucristo y le dijo: tú no te mereces estar aquí, pero yo sí. Es decir, le dijo: tú sí eres el Hijo de Dios y reconozco que yo sí he hecho lo malo delante de ti, delante de Dios. Y Jesús le dijo estando ahí en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le pude explicar a esta persona que ese que estaba ahí en la cruz, el de uno de los lados que estaban en la cruz, ese alcanzó misericordia delante de Dios, porque tanto reconoció a Jesucristo como le pidió perdón, y como en ese momento el Señor lo perdonó de lo que había hecho.
la persona que estaba en el otro lado en la cruz no tuvo la misma bendición. Él sí en lugar de pedir perdón, reiteró que si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces, realmente vemos en esa imagen de la cruz dos tipos de personas, que realmente uno aceptando a Cristo y el otro representando al mundo, que no lo que no es es una persona que no acepta a la deidad de Cristo. Y entonces pude hablarle a esta persona y decirle, si él pudo alcanzar misericordia, claro que sí lo puedes alcanzar. Y para terminar esta historia que les cuento, bendigo a Dios porque esta persona aceptó a Jesucristo en su corazón ese día y, y confesó delante del Señor, pidió perdón delante del Señor y pude, gracias a Dios, ser un instrumento en el Señor para poder hacerle saber que tenía esperanza todavía. Entonces vemos, hermanos, que la gente, mucha gente está en el mundo, hermanos, y definitivamente vemos que lo que nos hace falta es hablar, lo que nos hace falta es decirles. Mucha gente está en el mundo y no sabe que puede llegar a alcanzar a tener esta misericordia que tú y yo tenemos, que tú y yo fuimos bendecidos, hermanos. Definitivamente, hermanos, para terminar ya este tema, déjame decirte que Dios, hermanos, Dios es la fuente de toda bendición. Y creo yo definitivamente, hermanos, que la mayor bendición que el ser humano recibe actualmente es el perdón de los pecados, hermanos. No hay otra bendición más grande que el perdón de los pecados y la vida nueva en Cristo. El pecado, hermanos, rompe nuestra relación con Dios. El pecado, hermanos, nos aleja de Él. Y quiero representarlo de esta manera, hermanos. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Nos aleja, nos destruye y nos lleva muy lejos de Él. Pero el perdón, hermanos, restaura la relación con Él. El perdón restaura la relación con Él. Quedémonos con esta imagen, hermanos, entre la diferencia del pecado y del perdón. El pecado nos va a alejar siempre de Él, hermanos, pero el perdón nos va a restaurar nuestra relación con el Señor. Debemos de experimentar, hermanos, el gozo del perdón. Debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados todos los días, hermanos, delante del Señor. Pongámonos a cuentas todos los días. Si sientes que tú has cometido un pecado, no te quedes sufriendo. Reconoce tu error. Reconoce lo que estás haciendo mal. Reconozcamos, hermanos, arrepintámonos delante de Dios y pidamos perdón a Dios, y Él, hermanos, definitivamente llenará el corazón de paz y valor para poder vencer cualquier cosa que se nos presente por delante. Hermano, en esta noche yo te exhorto en el nombre del Señor a que busquemos siempre la misericordia del Señor, que busquemos siempre estar en paz con Dios. No sabemos, hermanos, si a lo mejor mañana es el último día de nuestras vidas. No sabemos si a lo mejor al rato viene un temblor muy grande y morimos. No sabemos, hermanos, los días de nuestras vidas son contados. El Señor los conoce perfectamente y creo, hermanos, definitivamente que el Señor está en control de todo. Nunca es tarde para podernos poner a cuentas con Él. Si hoy, hermano, quieres hacerlo, yo te invito que en esta noche hagamos esta oración y pongámonos a cuentas con Él. Y todos los días, hermanos, yo te exhorto a que hagas esta práctica cristiana, esta práctica que realmente nos lleva a volver a tener esta relación con el Señor, pero no tan solo a dejar y a arrepentirnos del pecado, sino también a comprometernos con Él, a dejarlo atrás y no volver a Él. Así que para terminar, hermano, te invito a que hagamos esta oración para terminar y podamos despedirnos. Así que oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos das de poder entender, Señor, esta necesidad tan importante en nuestras vidas en Cristo, Señor. Necesitamos acercarnos a ti con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón en el cual, Señor, nosotros podamos entender que tú, Señor, tienes el control de todo. Rogamos, Padre, que seas con cada uno de mis hermanos que están en esta noche escuchando este devocional, que tú, Señor, nos alcances con tu misericordia, que tú, Señor, nos alcances con tu favor, con tu
gozo, Señor, y que nos ayudes a ponernos a cuentas todos los días contigo. Te rogamos, Señor, que perdones nuestro pecado. Te rogamos, Señor, que perdones el pecado de tu iglesia, que perdones, Señor, nuestras faltas que cometemos día a día, Señor. Ruego, Señor, que nos ayudes a buscar la santidad, que sí nos has dicho, Señor, que sin lugar a dudas sin eso no podríamos verte. Rogamos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos espiritualmente todos los días, y suplico, Señor, que nos ayudes a buscarte cada día, Señor, en adoración, en palabra y siempre, Señor, tomados de tu mano. Señor, sabemos que saldremos adelante, pero solamente tomados de tu mano. Bendice a mis hermanos que están conectados en esta noche y a los que se van a conectar también más adelante. Gracias, Señor, por este tiempo, y lo ponemos en tus manos, en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, la verdad, como todos los viernes, por la atención brindada en este estudio devocional. Y les mando un saludo a todos y cada uno de mis hermanos que están conectados en esta noche, dando gracias a Dios por sus vidas y rogando que nos veamos pronto nuevamente en el próximo devocional, próximo viernes, primero Dios, en punto de las 8. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos despedidos.